El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos hermanos, con ustedes de nuevo su amigo, su hermano Alex Rato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Hoy vamos a mirar, mis hermanos, un texto que es polémico, un texto que está genera y va a generar mucha polémica eh, por lo que presenta su contexto. Texto que es polémico porque no lo pueden o no lo quieren abordar muchos pastores. Muchos pastores, y hablo de pastores trinitarios, dualistas, enoteístas, hablo de los mal llamados, los eruditos de la iglesia, estos los dinámicos, ¿no? Los que se llaman monoteístas dinámicos. Este texto genera mucho problema. De verdad, es un texto que genera problema en esas doctrinas. Y es el texto que vamos a leer a continuación. Pero antes de seguir, por favor, no te olvides, apóyanos dándole me gusta a la conferencia, suscribiéndote al canal, mi hermano, suscríbete al canal, ayúdanos a llegar a esos 100,000 suscriptores. Ya nos falta poquitos, nos faltan 61,000 suscriptores, ya nos faltan poquitos. ¿Listo? Pero con tu ayuda, compartiendo las conferencias, dándole me gusta, si no te has suscrito, le das suscribirse al canal, invitas a los hermanos que se suscriban, podemos llegar rapidito a esos 100,000 suscriptores. Pero apóyame, por favor, la meta es que este año lleguemos a los 100,000 suscriptores. Con tu ayuda lo podemos hacer compartiendo, suscribiéndote, dale me gusta a las conferencias, compártelas en todos los grupos de WhatsApp, de Facebook, compártelas y dale un buen comentario. Vamos a leer este verso. Este verso me lo acaba de enviar un hermano de Estados Unidos y me dice, hermano Cerrato, este verso también ha sido adulterado. Él me escribe y me dice, hermano Cerrato, este verso también ha sido adulterado. Y sí, señor, la verdad sí. Y es un verso que es eh, problemático. Es un verso que genera mucho problema para las doctrinas. Y hablo de doctrinas dinámicos, testigos de Jehová, trinitarios, binitarios, enoteístas, genera mucho problema. Vamos entonces a leerlo. Vamos aquí, permítame por favor, voy a buscar aquí alguna Biblia. Voy a buscar la Reina Valera aquí. Voy a buscar la Reina Valera. ¿Qué dice la Reina Valera en este texto? Estoy hablando de Hechos capítulo 20, verso 28, la despedida de Pablo. La despedida de Pablo dice, por tanto, mira por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os has puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Bueno, lo dicen los trinitarios, por eso Jesucristo es el Señor. Bueno, y hablan de tanta cosa, ¿no? Entonces dice aquí Hechos 20:28, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Eso dice Hechos 20:28 en la Reina Valera. La Reina Valera, la Biblia que ha traducido las sociedades bíblicas. Eso dice. Pero dirá alguno, pero entonces de rato, ¿cuál es el problema del texto? ¿Cuál es el problema del texto? ¿Por qué le encontrás tanto problema? Es que el problema es que el texto no dice así. En ese texto Pablo no dice el Señor. En ese texto Pablo no dice eso. Y ese es el problema. Mire, problema para los dinámicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué el problema para los dinámicos. Problema para los trinitarios y dualistas. ¿Por qué? Vamos a mirar por qué este texto es problemático para estas doctrinas. Vamos a mirar allá, vamos a mirar, volvamos de nuevo al texto y vamos a leerlo en el texto griego. Vamos a ir a tres manuscritos, como siempre los tres principales. Los tres principales manuscritos. Vamos a leerlos desde el Códice Vaticano. Códice Vaticano, aquí tenemos el Códice Vaticano. Este es el Códice Vaticano, mi hermano. Ahora que vamos a leerlo, ¿qué nos dice el Códice Vaticano? Pues bueno, vamos a leerlo. Hechos 20:28 dice, prosegete autois kai pantito poinión. Bueno, la realidad, la primera parte está literalmente bien escrita. ¿Sí? La última parte es donde dice, la cual el Señor ganó con su propia sangre.
Miremos cómo dice aquí, o la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Dice, teclesia touseos gen pe, periopeoisato diato aimatos to idiou joti. ¿Qué quiere decir? La iglesia de Dios, la cual ganó él o ganó día por tou aimatos tou aidion joti, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia de Dios, he ahí el problema, porque el texto dice la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Mm? Recuerde este verso, lo dice así, la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. La primera parte está bien traducida, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño por el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esa es la primera parte. Aquí dice, en el cual vosotros, tu neumacto hagion eyeseto, episcopos, ¿sí? La cual Dios puso para que los apacentasen. Es lo que dice ahí el Espíritu Santo. Pero la última parte dice, te eclesia tou seo gen periepoisato dia tou aimatos tou idiou joti. La iglesia de Dios, la cual adquirió o ganó él por la propia sangre de él. Dia tou aimatos tou idiou joti. Por la propia o por la sangre tou idiou joti, por la propia sangre de él. Esto es lo que nos está diciendo literalmente el texto, que fue Dios. Ahora, ¿por qué es un problema? Porque recordemos una frase de Pablo, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Y mira? Y dice, y un Señor Jesucristo. El problema es que solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Recuerden que los dinámicos, voy a mostrar el otro códice y sigamos aquí. Recuerden que los dinámicos dicen que Jesucristo no es Dios. Eso dicen los dinámicos. Eso dicen los testigos de Jehová. No, Jesucristo no es Dios. Entonces, eso dicen ellos. Entonces, el problema sí es muy serio, porque está diciendo para los dinámicos que Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Y para trinitarios y dualistas dice que solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos. Y dice que Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Entonces, esto lo está diciendo Pablo. Si solamente hay un Dios y es el Padre, entonces el Dios que adquirió la iglesia con su propia sangre tiene que ser el Padre. Esto es un problema. Este es el códice sinaítico. Leamos qué dice el códice sinaítico en la última parte del verso 28. Vamos a leer qué dice la última parte del verso 28. La primera parte está bien traducida, eso sí, no le veamos allí. Pero la última parte dice así, mire, dice, en eclesián, dice la iglesia, touseo, de Dios, gen perepeipoisato, la que él adquirió, ganó, dia tou aimatos, por la sangre, tou hidiu, por la sangre propia de él. La iglesia de Dios, la cual él adquirió, ganó por su propia sangre. Esto nos está diciendo estos dos códices. Dos códices nos están hablando que Dios adquiere, ¿sí?, una iglesia con su propia sangre. Pero la pregunta es, ¿cuál Dios? Aquí es, ¿cuál Dios adquirió la iglesia con su propia sangre? Porque recordemos que estas son las palabras de Pablo. Y Pablo dice, solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Entonces, si solamente hay un Dios, el Padre, ¿sí? Entonces debe ser que ese Dios, el cual es el Padre, fue el mismo que fue manifestado en carne. Y ese fue el mismo que adquirió la iglesia con su propia sangre. ¿No creen ustedes? Pero bueno,
les tengo una sorpresa mayor. Esto es una sorpresa mayor, ¿no? Recuerde, solamente hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo. Y en el texto griego que les voy a mostrar, dice efectivamente allí que el Dios y Señor fue el que adquirió la iglesia con su propia sangre. Se los voy a mostrar. Vamos allá, vamos allá. Por favor, 3, 2, 1, vamos aquí. Aquí, ¿qué nos dice? Vamos a leer lo que nos dice el códice bizantino. ¿Qué nos dice el códice bizantino? Leamos, por favor, esta perla que nos trae el códice bizantino. Hechos capítulo 20, verso 28. Vuelvo y repito, la primera parte está muy bien, pero ya la segunda parte, el problema. Dice ten eclesia, la iglesia, dice tou curio del Señor, mire, la iglesia del Señor, kai seu, del Señor y Dios, gen, la cual, peripoisato, adquirir o ganar, esto se llama adquirir o ganar, día por tou hidiu, por la propia aimatos, mire, sangre. Entonces, ¿qué tenemos allí? Entonces tenemos que dice que Dios adquirió, ¿cuál Dios? El Dios y Señor, dice, ten eclesia, tous curio, mire lo que dice aquí, tou curio caiseus, la iglesia del Señor y Dios, la cual adquirió, ganó por la propia sangre de él, o por su propia sangre, el Señor y Dios. Y recuerda que Pablo dice, solamente hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo. Con esto queda demostrado que el Dios y Señor es Jesucristo. Y él adquirió la iglesia con su propia sangre, haciéndose hombre. Dios fue manifestado en carne. Bueno, y esto lo podemos demostrar en algunas Biblias. Vamos a demostrar esto en algunas Biblias, traducciones, ¿no? Vamos a mirar algunas traducciones. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia de traducción textual. La Biblia de traducción textual, Hechos 20:28 dice, tened cuidado a vosotros mismos de todo el rebaño que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios, que adquirió mediante su propia sangre. Mire lo que nos está diciendo allí. Hechos 20:28. Vamos a leer otra. Mire, esto es interesante. Hechos 20:28. Leamos la Biblia de las Américas. ¿Qué nos dice la Biblia de las Américas? Hechos 20:28. Leamos allá. 20:28 dice, tened cuidado de cuidado de vosotros y de toda la grey por medio del cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear, la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. La cual él compró con su propia sangre. Miren, lo estamos leyendo, ahí está literalmente, esto está literal en la Biblia. Sigamos leyendo, sigamos buscando algunas Biblias más. Vamos a leer la Biblia, a ver, la busco, internacional. ¿Qué nos dice la Biblia internacional? Biblia internacional, Hechos 20:28, nos dice, ¿qué nos dice allí? Dice, cuidad de vosotros mismos de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo ha puesto por obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Mire, la iglesia que él adquirió. Mire, la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. ¿Hasta cuándo, señores, ustedes piensan ocultar esto? Y seguir ocultando lo que dice es más el texto bizantino, la cual el Señor y Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. ¿Hasta cuándo ustedes, hasta cuándo ustedes no tomarán en cuenta esto? ¿Hasta cuándo? Está diciendo el Señor Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Miremos el texto, la Biblia Septuaginta al español. Miremos cómo nos dice la Biblia Septuaginta al español. Permítame, la busco. Septuaginta al español, Hechos 20:28. ¿Qué nos dice? Busquemos allá. Dice, velen por ustedes y por todo el rebaño el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar la iglesia de Dios, que él adquirió al precio de su propia sangre. Pero recuerde que el texto dice el Señor y Dios. Es lo que nos dice el texto, el Señor y Dios. Entonces debemos encontrar una Biblia que nos diga literalmente el Señor y Dios.
¿Mm? Una Biblia que nos diga literalmente eso. Literalmente debe decirlo, el Señor y Dios. Eso lo dice la Biblia, eh, la Biblia o el Códice Bizantino. ¿Mm? Por eso no lo traducen. Mire, es un problema. Es un problema para los señores trinitarios este texto. Porque recuerde que el texto bizantino nos está diciendo el Señor Dios. Y lo voy a seguir demostrando. Mire, dice ten eclesia desde aquí. Ten eclesia, la iglesia. Tou curio, la iglesia del Señor. Caiseu, la iglesia del Señor y Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí tenemos lo que nos dice el texto griego en su original, uno de los más antiguos, el bizantino. La iglesia del Señor y Dios. Recuerde que solamente hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo. Con esto Pablo está demostrando que Jesucristo es Dios y Señor. Ese mismo Dios manifestado en carne. Entonces, este es un problema muy serio, hermanos, para los señores trinitarios. Porque cuando leen el Señor, vale, es que el Señor es Jesucristo. Pero cuando leen Dios, Pablo dice solamente hay un Dios, el Padre y un Señor Jesucristo. O sea, allí no está diciendo que Dios sea uno y que el Señor sea otro. Está diciendo el Señor Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Y ese fue el Dios que fue manifestado. Porque recordemos que Isaías dice en el capítulo 60, verso 1 y 2, dice, por cuanto tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte Jacob. El mismo Jehová sería nuestro Salvador, el mismo Jehová sería nuestro Redentor. Entonces lo que aquí nos está demostrando la Biblia es que Jehová es el mismo Redentor, el cual vino a salvarnos el mismo, el Señor. ¿Sí mira? Y adquiriría la iglesia con su propia sangre. Por eso dice Isaías 43:7, dice los llamados de mi nombre, para gloria mía los hice y los formé. El verso 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcan, a mí, dice el Señor Jehová, me conozcan, crean, entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. Entonces, este texto es lapidario, problema. Es un texto problema. ¿Por qué? Porque refuta cualquier doctrina pluralista, que siempre dice, no, es que hay un Señor, Jesucristo, y hay un Dios, el cual es el Padre. Entonces, ¿cómo? Pues si solamente hay un Dios que es el Padre y un Señor Jesucristo, ¿cuál es ese Dios que adquirió la iglesia con su propia sangre y que ese mismo Dios es Señor? ¿Cuál es? ¿Cuál es, por favor? Dígamelo usted. Y dígame por qué las sociedades bíblicas y las Biblias no colocan el texto como es. Respóndame, por favor. Respóndame, ¿por qué omiten? Bueno, menos mal ya colocaron Dios. Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Solamente hay un Dios. Si solamente hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo, dígame cuál Dios fue el que adquirió la iglesia con su propia sangre. Espero respuestas, espero que me respondan. Por favor, me llamen. No me respondan, sino que me respondan por llamada. Me llamen aquí al 318-436-0745 si están en el exterior. Al 318-436-0745 y me digan si solamente hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo, ¿cuál fue ese Dios y Señor que adquirió la iglesia con su propia sangre? Por favor, Pablo le dice, solamente hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo. Si solamente hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo, ¿cuál es ese Dios y Señor que adquirió la iglesia con su propia sangre? Espero la llamada. 318-436-0745. Si están aquí en Colombia, si están en el exterior, más 57-318-436-0745. Ahí mismo también pueden pedir sus libros. La unicidad, la única verdad, Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro de la unicidad versus las doctrinas de error. Y el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Y nuestro último libro, Tratado de Unicidad. Ya me pida sus libros. 318-436-0745. Si está aquí en Colombia, 318-436-0745. Si está en el exterior, más 57-318-436-0745. Llama
y pide tus libros. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.